Como dice Marie Curie, en la vida no existe nada que temer, solo cosas que comprender. Recuerden, Corillo, buscar la manera de aprender que más le divierta. Neil deGrasse Tyson dice: nadie que es curioso es tonto. Las personas que no hacen preguntas permanecen ignorantes el resto de su vida. Y para ustedes, esto es curiosidad científica. Buenas, Corillo de Curiosidad Científica. Bienvenidos sean todos a otro episodio de Curiosidad. Con ustedes, como siempre, su host Agustín Valenzuela. Mira, con más de 7 años corridos enseñando ciencia, hablando de temas específicos de comunicación científica, mira, desde partículas, física cuántica, astronomía, todas esas cosas, cosmología, biología, química, de todo un poquito, papá. Sí, señores, aquí tenemos episodios de todo. Yo creo que si usted escucha todos estos episodios por 7 años, sobre 440 y pico de episodios, escuchen ese número. Esto es una loquera. Ni en la universidad te dan tanto contenido científico, papá. Tú te gradúas con tu doctorado y no tienes ni la mitad de las horas de educación que hay aquí en Curiosidad Científica. Así mismo es. Señores, bienvenidos nuevamente a Curiosidad Científica y gracias a los que le dieron comenzar, ¿verdad? Esto por primera vez. Y hoy vamos a hablar, ¿verdad? De algo que nuevamente, ya que estamos en la era de Artemis, aunque la mierda de gobierno quiere quitar fondos y más fondos y probablemente Artemis van a cancelar, si no va a volver a suceder, pero hopefully sí sucede, ¿verdad? Porque estamos en la época donde el budget, ¿verdad? El fondo de la NASA está siendo cortado nuevamente por 23% de lo que nos estábamos ganando. Para que ustedes tengan idea, 23% del budget de la NASA es básicamente lo que gastó Estados Unidos en 3 días en la guerra de Irán, que no nos sirve para nada y estaba más caro todo. Anyway, volvamos a la ciencia, olvidémonos de eso, pero hoy, mira, vamos a darle otro cantazo fuerte a los conspiradores, ¿verdad? A las teorías de conspiración de esta gentuza que cree que las cosas funcionan así como así sin entender la ciencia. Vamos a hablar un poquito de que parecería raro y entiendo, la verdad es que entiendo que se hagan esta pregunta. Así que la verdad es que les tengo que dar la mano ahí a los conspiranoicos de que parece raro que tú tienes una nave espacial, ¿verdad? En el caso del Artemis, que está atravesando la atmósfera, que crea una fricción tan grande, que se pone todo tan caliente, que crea plasma, ¿verdad? Una cosa que está a 500 grados Fahrenheit. Esto es una loquera, esto derrite cualquier cosa, esto daña cualquier cosa. Y cuando la nave cae al agua, ni siquiera humo bota. Y tú sabes que cuando tú tienes un sartén caliente y le echas agua, plan, un momentín. Pues mira, todo eso tiene explicación y se llaman materiales ablativos. Y no estamos hablando de ablativos como yo aquí en este podcast que hablo muchas cosas, o Tititere que le encanta hablar de mis primas. No, no, no. Es ablativo por una razón que vamos a hablar. Así que hoy hablaremos de eso, ¿verdad? Este tipo de material que tiene una filosofía dramática. ¿Verdad? Este material se sacrifica por ti, pierde su vida por ti, se desintegra por ti. Eso, mi gente, es un material ablativo. Un material ablativo no protege quedándose intacto, ¿verdad? Como una olla de hierro fundido. Esto no, esto protege gastándose, carbonizándose, evaporándose o desprendiéndose poco a poco. Es más como un guardaespaldas térmico, papá. Así que esto recibe el golpe de calor extremo y se sacrifica para que lo que está detrás, ¿verdad? Sea la nave, un motor, una cápsula, una estructura, pues no se cocine, papá. Es como coger el primer azote para que tú no lo tengas que coger. Así que NASA, ¿verdad? Lo resume de forma sencilla. La ablación es manejar energía mediante un consumo del material. O sea, el calor no desaparece por magia, Corillo. Se va a romper enlaces químicos, ¿verdad? Produciendo gases, formando carbón, derritiéndose y vaporizando esas capas de esa superficie que está protegiendo ese material.
Es como cuando tú tienes un traje de bombero a prueba de fuego, el traje sí se va a calentar y se va a quemar y se va a chaval, pero por lo menos te da tiempo a ti a protegerte para poder escapar de la situación. Pues algo así. Imagínate una cápsula espacial regresando a la Tierra. Viene a velocidades brutales, Corillo. La atmósfera, que normalmente sentimos como la brisita en la cara bien sabrosa, pues se convierte, Corillo, en una pared caliente, ¿verdad? Una fricción bien loca. Y la nave comprime ese aire frente a ella, se forma plasma y el escudo, ¿verdad? Térmico se enfrenta a temperaturas que la misma NASA ha descrito, ¿verdad? Como por ejemplo para la Orión, de alrededor de 5000 grados Fahrenheit. Escuchen esto, 5000 grados Fahrenheit. Cuando yo dije 500 grados Fahrenheit, estoy estupideando. Son 5000 grados Fahrenheit, Corillo. Casi la mitad de la temperatura de la superficie en el Sol. Ahí entonces donde entra, mira, el ablator. Así que en vez de decir, yo voy a aguantar todo el calor sin cambiar, este material dice, no, mano, yo voy a cambiar a propósito. La superficie se, ¿verdad? Se chamusca, se vuelve carbón, se derrite, libera gases y esas transformaciones se llevan parte de esa energía. O sea, que es como si tú coges como un cinturón, tú estás en un accidente pan y el carro se dobla y se chava todo y se joroba todo, pero tú sales, ¿verdad? Bastante bien, por decir algo, porque probablemente puede pasarte algo, pero sales bastante bien. Pero cuando la gente ve el carro, dice, anda pa'l carajo, este tipo no pudo haber sobrevivido cuando literalmente las luces del frente están metidas en el dash. Y de momento alguien te dice, no, 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 sobrevivió, actually salió caminando. Ah, ¿por qué? Porque esa fuerza cinética cuando dio ese material, toda esa carrocería del carro absorbió esa energía primero. Por eso es que se jorobó todo antes de llegar donde ti esa energía. Algo así sucede con este material, ¿verdad? Este material ablativo básicamente recibe ese calor y no es que ese calor se desaparece, es que ese calor derrite y se mete en ese material pues se va dispersando, se va chavando, se va dañando y soltándose. O sea que ese calor se va con el material, porque el material lo coge para ello, ¿verdad? Y para mí esto es una loquera, ¿verdad? Es decir que existe un material que puede recoger toda esa energía y dejar que la nave quede intacta, para mí es una idea maravillosa. La ESA, ¿verdad? La ESA, European Space Agency, describe que este mecanismo como sublimación, fusión o pirólisis del escudo, con productos que, ¿verdad? El flujo extremo arrastra, reduciendo el calor que llega a ¿verdad? A la estructura. Es como tú coges ¿verdad? Nuevamente, otro ejemplo es como cuando tú estás haciendo, qué sé yo, estás cocinando algo en el horno, ¿verdad? Tú tienes un sartén de hierro, y el sartén de hierro tú lo metes en el horno, ¿verdad? Y metes papel de aluminio en el horno. Los dos van a calentarse o va a calentarse bastante, pero el sartén de aluminio aguanta mucho el calor. Cuando tú tocas el papel de aluminio, digo, el sartén de hierro aguanta todo ese calor porque es más grueso, más fuerte y no se derrite, no se deshace tan fácil. Pero el papel de aluminio, cuando tú lo tocas, pierde el calor bien rápido. Pero es algo similar, es un material que no va a aguantar tanto ese calor y cuando coge ese calor lo que hace es que se desintegra, se echaba y se destruye. Así que la comparación casera sería esa, ¿verdad? Como el papel de aluminio versus un cast iron de esto. Así que ese papel de aluminio refleja parte de ese calor y sirve para ver, qué sé yo, envolver alguna cosa que hiciste o lo que sea. Pero no es exactamente, ¿verdad? Eso, porque no estamos hablando exactamente de eso, pero es para que entiendan que hay materiales que aguantan más calor y otros, ¿verdad? Y no pierden el calor tan rápido. Pero ninguno de los dos está, ¿verdad? De esos dos materiales se está hablando hablando, de verdad. El papel no está diseñado para quemarse controladamente para salvar lo que hay detrás, ¿verdad? El cast iron, ¿verdad? De eso de hierro, tampoco se sacrifica, más bien aguanta y almacena calor. Por eso es tan eficiente cuando tú cocinas un steak que es bastante parejo, ¿verdad? Un material ablativo es otra liga, Corillo. Es como una capa que dice, me voy a ir consumiendo de manera calculada. O sea que ese material que está puesto en las naves y protegiendo y en los motores, los carros, en todas estas cosas,
básicamente se va consumiendo, ¿verdad? De una manera que se calculó para que progresivamente se vaya dañando, absorbiendo ese calor, y mientras absorbe ese calor se va desprendiendo, se va quemando y va perdiéndolo. Por eso, ¿verdad? Se usa ese escudo térmico en las cápsulas espaciales, ¿verdad? En las boquillas de los cohetes, los motores de combustible sólido y en recubrimiento contra el fuego extremo. Y NASA menciona que los habladores se han usado en vehículos como Apollo, Gemini, Viking y X-15. La historia espacial está llena, Corillo, de estos tipos de materiales. Por ejemplo, Apolo usó AFCOATS, ¿verdad? Un material ablativo que volvió a aparecer en Orión. National Geographic explica que el escudo de Orión mide 16.5 pies de diámetro y usa AFCOAT, ¿verdad? En bloques, básicamente bloquecitos que durante la reentrada el lado romo mira hacia la Tierra y el material se, ¿verdad? Engrese y se carboniza lentamente para proteger la cápsula. Otro nombre clave también es PICA, ¿verdad? Phenolic Impregnated Carbon Ablator o ablator. NASA lo desarrolla en Ames para la cápsula Stardust y luego fue importado para misiones de retorno de muestra y hasta para cápsula Dragon de SpaceX. Y verdad, el PICA, que ya dije que Phenolic Impregnated Carbon Ablator, eh, es ligero y aguanta flujos de calor altísimos, cabra, corillo. También, otra cosa, Japón también tiene una cápsula brutal, la cápsula de Hayabusa de JAXA, ¿verdad? Japanese Airspace, whatever, blah, blah, ¿verdad? La organización japonesa del espacio, y regresó a unos 12 kilómetros por segundo y se escudó, ¿verdad? Pudo escudarse gracias a este material y soportar condiciones extremas. Y la JAXA, la Agencia Espacial Japonesa, explica que la superficie podía llegar a unos 3000 grados. Corillo, escuchen eso, 3000 grados Celsius. Estamos hablando de Celsius, eso es mucho más en Fahrenheit, ¿verdad? De calor atmosférico de más de 10.000 grados alrededor en general. Así que las Hayabusa 2 también recuperó su cápsula y escudos térmicos y paracaídas en Australia en 2020 y soportó, no se dañó, por eso pudieron recuperarlos porque tenían ¿verdad? Este material que los estaba protegiendo. Eso está súper brutal. Y la pregunta es, ¿y cómo se crean estos materiales, Corillo? Claro que aquí te lo vamos a decir. Muchas veces son compatibles, ¿verdad? Son mezclas de fibra y resina y carbono, sílice, fenoles, cerámica y polímeros, perdón. Pero, ¿verdad? La receta depende del trabajo, de para qué se usa el como tal, y algunos deben ser livianos, otros resistentes a erosión, otros capaces de formar una capa carbonizada estable, depende de para qué lo va a usar. Así que NASA señala que los habladores de escudos térmicos suelen ser materiales compuestos, ¿verdad? Dos o más componentes que juntos se comportan distinto a cada material por separado. Y esa mezclita es lo que hace, ¿verdad? La especificidad, si eso es una palabra, ¿verdad? Del para qué se utiliza específicamente. Por ejemplo, si lo utiliza, por dar un ejemplo, que sea más liviano, pues a lo mejor necesitas que sea de carbono y de polímero y alguna fenoles. Si necesitas que sea más sólido y aunque pese más, a lo mejor usas más cerámica y alguna fibra y resina y cosas así, ¿verdad? Para que tengan idea, no es eso exactamente, yo no soy químico, pero eso es lo que quiero decir. ¿Verdad? El laboratorio se prueban, ¿verdad? Estas cosas se prueban obviamente en laboratorios con túneles de plasma y arc jets, ¿verdad? Que ponen el material atrás y le prenden, mira, ¡boom! Una turbina ahí para que los queme. Y, ¿verdad? Máquinas que simulan el infierno, ¿verdad? De una reentrada al planeta. Así que estas máquinas, ¿verdad? Hacen simulaciones de cuánto y cómo se quema este material para saber si es lo que necesitamos, ¿verdad? Papers recientes sobre habladores carbonofenólicos explican que estos materiales siguen siendo
estado del arte para exploración científica, ¿verdad? Disipando calor por ablación, ¿verdad? Ablación es pues que se va deshaciendo y también por remisión de radiación gracias a su alto contenido de carbono, corillo. El día a día, ¿verdad? No tenemos una cápsula entrando desde la luna en el patio, pero la idea sí aparece cerca de nosotros, ¿verdad? Pinturas intumescentes o ablativas contra incendios, descubrimientos que se carbonizan para proteger la estructura, frenos o piezas, ¿verdad? Sometidas al calor, protección industrial, motores, soldadura, hornos, escapes de cohetes y sistemas donde el calor llega tan fuerte que necesita este tipo de material, ¿verdad? Que resistir sin cambiar, pues no basta. Así que cuando esas temperaturas son demasiado altas, tú necesitas un tipo de material que aguante ese calor, pero no para que se quede como está, sino que recoja el calor y se deshaga del calor. Esa es la idea, ¿verdad? De estos materiales de abliativos es que no es que es súper resistente al calor, es todo lo contrario, es que agarra ese calor, lo tiene y se deshace. Y deshaciéndose el material, se deshace del calor, ¿verdad? Es como si llena algo, si el calor, piénsalo como si fuera el calor, ¿verdad? El material, ese material térmico sería un galón de agua y el calor, el agua, pues va recogiendo el agua y se deshace el galón. Recoge el agua y se deshace ese galón. Pues de igual manera, este material abliativo no es para que resista la temperatura, es para que agarre la temperatura y se deshaga de ella. Y por eso funciona. Por eso cuando entra por la atmósfera de la Tierra y pasa, ¿verdad?, la atmósfera y ya está dentro del planeta y va bajando, pues ya se ha deshecho ese material y ya, ¿verdad? Y se ha deshecho de esa temperatura, de ese calor. Y por eso es que entonces después cuando va bajando la nave, por la atmósfera que pasa, ¿verdad? Durante todo ese periodo por el aire, se va enfriando y en el momento que toque el agua no va a salir ni siquiera humo ni nada porque ya está suficientemente fría porque se deshizo de ese calor de antemano, Corillo. Y por eso es que este material abliativo funciona y por eso, ¿verdad? Una vez más le acabamos de dar un jab en la quijada a todos los que piensan que no sabemos lo que hacemos y es mentira que hayamos ido porque tanto calor a 5.000 grados, a 3.000 grados, a 7.000 grados Fahrenheit de temperatura, ¿cómo es que algo puede llegar aquí y ni botar un mito por el calor? Pues de esta manera que les acabo de decir. Es una idea brillantísima, Corillo, piensa en esto. No es conseguir algo que aguante la temperatura, es que sabemos que es casi imposible o imposible aguantar esa temperatura sin que las cosas no se derritan y se dañen. Pues tú sabes que busquemos material para que se derrita y se dañe y se carbonice, pero se deseche en el proceso, dejando la parte de atrás, ¿verdad? La parte de la nave impecable y sin problema. Eso es ser, mano, un brain, de verdad, eso es ser brillante. Y nada, obviamente esta información la saqué de la NASA, de NASA Technical Report Service, de la Agencia Espacial Europea, ¿verdad? ESSS, de JAXA, National Geographic, Nature Science Report, de PubMed, de Science Direct y de ACS Publications. De ahí sale toda esta información. La verdad que es que cuando las cosas van peligrando, es bueno tener mentes que piensen en cómo, ¿verdad?, resolver problemas que parecen muy brutales, pero todo tiene una solución y una explicación. Mira, como dice Marie Curie, no hay nada que temer, solo cosas que comprender, papá. Ahí sí que lo tienen, mera, y no se olviden que, se me olvidó, ¿verdad?, hablar de Jabonera Don Gato, pero ustedes saben que vayan a jaboneradongato.com, como quiera, siempre está en la descripción del episodio jaboneradongato.com, código curiosidad para 10% de descuento. También vayan a Vamos de Viaje PR, Vamos de Viaje PR en YouTube, seguimos creciendo, estamos haciendo cosas bien chulas. Salió un episodio hablando con un creador de contenido, básicamente un podcast muy interesante que hablamos incluso de la vida en Honduras, de las organizaciones sin fines de lucro que están tratando de conseguir comida y crear escuelas. ¿Verdad? En Honduras está súper maravilloso el podcast que grabamos con Ronnie Zelaya en el canal de Vamos de Viaje, porque él es un bloguero. Él hace blogs de Honduras y hace blogs de aventura en los ríos, en los bosques, en muchísimas cosas maravillosas. Vayan y chequenlo.
Ronnie Celaya también, pero anyway, en el canal de YouTube de Vamos de Viaje PR lo pueden encontrar. También, Corillo, apóyennos yendo a Instagram y todas las redes sociales, pero la más que uso es Instagram, de, ¿verdad? Curiosidad Científica Podcast, Curiosidad Científica Podcast. Ahí están todos los links para apoyarnos tanto con el Patreon, patreon.com/Agustín Valenzuela, como los libros en Amazon. Así que gracias una vez más, Corillo. Y como siempre, busquen la manera de aprender que más les divierta. Chequeamos, mis amores. Bye, bye. Y para ustedes, esto es Curiosidad Científica.